bienvenidos al Sistema Informativo RTV. Es un placer poderles saludar en esta mañana, ya tenemos hoy un análisis con Javier Molina, así es que le damos la bienvenida. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, Mayra, muy buenos días, Edgar. Otra vez aquí analizando, pero ahora en jueves. Exactamente, mi querido Javier, buenos días a todo el auditorio. Reitero y saludo a todos ustedes. Quédense porque hay un tema muy importante para ustedes, así es que lo invitamos a que disfruten de este noticiero porque hay información que le va a interesar. Ya lo vio usted, mi querido Javier Molina. Javier, ayer escuchamos a la gobernadora Rocío Nale García en una entrevista importantísima que dio ante un medio de comunicación y habló de esta soberanía energética. Sí, mencionó al expresidente Andrés Manuel López Obrador como un que entiende de geopolítica de una manera importante. Prácticamente la gobernadora el día de ayer dio una cátedra de lo que fue la reconstrucción, lo que fue la reactivación y lo que fue tener ya esa autosuficiencia energética en nuestro país y que no está afectando el incremento del petróleo sabemos, en Medio Oriente, sino que ya México se puede decir que es autosuficiente en ese aspecto. Pero Mayra tiene una pregunta específica para que tú nos las puedas responder en estos momentos. Así es, Javier, porque justamente en esta entrevista, ¿por qué la gobernadora hace mención que el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue un gran geopolítico, pues justamente al rescate de las refinerías, pero sobre todo en la construcción de la refinería Olmeca, Dos Bocas, ubicada en Tabasco? En México hay 3 personas que saben mucho sobre temas geopolíticos y temas energéticos que van vinculados con las relaciones de poder en el mundo. La primera persona, evidentemente, es la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La segunda persona que actualmente tiene un cargo de elección popular es Rocío Nale, actual gobernadora de Veracruz, y evidentemente el expresidente López Obrador. Estas 3 personas, como actores políticos fundamentales, entienden la importancia de lo que es las posiciones que deben de tener las naciones con respecto a recursos naturales y energía. Decía la gobernadora en esta entrevista que cualquier persona que tenga aspiración a ser presidente de cualquier nación, jefe de gobierno, debe entender estos 2 temas porque están determinando prácticamente cómo son las relaciones entre las naciones en términos económicos, financieros, militares. Vamos a ver que el tema, por ejemplo, de la energía y el petróleo definieron prácticamente 70 años del siglo XX y que han definido los 26 años que llevamos del siglo XXI. Simplemente hay que ver lo que está pasando en el mundo durante estas últimas casi 4 semanas. El conflicto de guerra que hay en Medio Oriente entre Israel, Estados Unidos, Irán y todos los 17 países de la región que se están viendo afectados por el suministro de petróleo y gas, están alterando los precios de los productos de la canasta básica, de los servicios. Al reducirse el flujo de combustible, ya sea de gas y de petróleo, que pasa por ese extremo pequeño del mundo, se dificulta el acceso al 25% de estos 2 importantes insumos. Entonces, la gobernadora Rocío Nale hace hincapié de que la visión estratégica que tuvo la 4T con el expresidente López Obrador y con la continuidad de Rocío Nale, entendió lo que en su momento iba a ser una necesidad y que evidentemente hoy estamos conscientes de que los precios aumentaron a nivel internacional. La gobernadora Rocío Nale, como especialista en el tema, hacía una comparación de que actualmente el precio de la gasolina en México ronda entre bajo o sube de 20 pesos. Pero actualmente en Estados Unidos el precio está rondando casi en los 40 pesos por litro. ¿Por qué se debe esto? Porque estamos conscientes que en México se recuperó la capacidad de refinar, por ejemplo, gasolina con las 8 refinerías. ¿En qué contexto la gobernadora Rocío Nale, como secretaria de Energía del expresidente López Obrador, recibió la política energética de nuestro país? En una situación de abandono. Por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer hacía mención de que cuando llegó a la presidencia Felipe Calderón había una deuda de 45,000 millones de dólares. Wow. Y si le sumamos la administración de Enrique Peña Nieto, esa deuda subió a casi 115,000 millones de dólares. Quiero reiterar, dólares. Claro. Pero ¿qué fue lo que pasó en estos 12 años de tragedia energética y nacional? Es de que Pemex dejó de generar gasolina, turbocina, todos los componentes de combustibles que requiere, por ejemplo, la industria. No hay que olvidar que se requiere de petróleo y de gas para la generación de electricidad y
a pesar de que nos dejaron súper endeudados estas dos administraciones, la de Calderón y la de Enrique Peña Nieto, también hubo un abandono estratégico de las refinerías. Cuando llega Rocío Nale a la Secretaría de Energía, en coordinación con el expresidente López Obrador, empezó un proceso de rescate de las refinerías. Teníamos 6, pero esas refinerías ya operaban al 30% y digamos que estamos exagerando en el número. Teníamos que comprar. Teníamos que comprar, siendo un país petrolero con una rica tradición de producción de gasolina con estas refinerías. Lo irónico es que teníamos que comprar al final del sexenio de Peña Nieto el 80% de la gasolina y de otros componentes que se requieren en la petroindustria. Bueno, con la gobernadora Rocío Nale, y lo menciona muy bien en esta entrevista, se inició inmediatamente un proceso de rescatar esas 6 refinerías y se agregaron 2 más en el sexenio de López Obrador, que fue la refinería Olmeca, que se ubica en Dos Bocas, Tabasco, y la compra de la refinería en Deer Park, que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, al terminar la primera administración López Obradorista, ya contábamos con 8 refinerías, de las cuales las primeras 6 ya operaban cercanos al 100%. Teníamos la que se opera en Estados Unidos ahora por parte de Pemex, y la refinería de Dos Bocas, que fue uno de los, creo yo, emblemas de lo que fue la primera administración del presidente López Obrador, ya que esta refinería se sumó al proyecto de volver a rescatar la soberanía energética que este país requiere. Y la gente nos va a preguntar, bueno, ¿y por qué tanto con la cantaleta de la soberanía energética? Bueno, si nos estamos dando cuenta de que la importancia del petróleo es vital para saber que vamos a tener turbocina, gasolina, diésel, y que también contribuye a la generación de electricidad con la parte del gas, nos vamos a dar cuenta que es necesario para la canasta básica saber que debemos tener bajos estos precios. ¿Por qué? Porque las mercancías de la canasta básica se trasladan a través de camiones, se trasladan a través de buques, de aviones, la movilidad de los trabajadores, de los turistas. Las industrias nacionales se requieren parte de estos combustibles. Entonces, esta visión geoestratégica, entendimiento de los recursos naturales y de la energía del expresidente López Obrador y de Rocío Nale como su secretaria de Energía, permite las condiciones de que actualmente México no tenga ese padecimiento que sí tiene ahorita todos los mercados de Asia, de África, que se ven afectados por la guerra que hay entre Israel, entre Estados Unidos e Irán. ¿Y el estrecho de Hormuz? En la parte del estrecho de Hormuz. Vamos a ver qué tan importantes son las refinerías para la parte energética de este país, de que nos vamos a dar cuenta que a nivel global hay 876 refinerías, de las cuales China tiene un poquito más de 200, Estados Unidos tiene un poco más de 115. Y a pesar de que Estados Unidos tiene, por ejemplo, 115 refinerías, ahorita el precio está rondando en 40 pesos en promedio las gasolineras en ese país, en nuestro vecino del norte. China está teniendo problemas en su parte de producción porque precisamente del estrecho de Hormuz es donde pasa el 30% de su producción que se requiere de gasolina y de petróleo para la generación de combustible y para poder apoyar a la economía de su país. Entonces, con esta lógica del expresidente López Obrador y de Rocío Nale, se dieron los cimientos para que actualmente tengamos el 80% de la producción de gasolina, de combustible, de turbocina, de diésel en México. Y ahora tenemos el reto con la presidenta Claudia Sheinbaum de darle continuidad, porque también ese es otro punto importante. La presidenta Claudia Sheinbaum formó parte de ese proyecto de rescate de soberanía energética. No hay que olvidar, que cuando el expresidente López Obrador fue líder social y político de oposición que se oponía a las reformas energéticas de Calderón en el año 2008, 2009 y la reforma energética de Peña Nieto 2012-2013, mientras López Obrador era líder social para tratar de defender la soberanía energética y a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, Rocío Nale era la que se encargaba de dar el debate técnico en el Congreso de la Unión, en la Cámara Legislativa, en las comisiones, desde el punto de vista del movimiento de la izquierda, y la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaba la resistencia civil pacífica, los movimientos sociales, era la famosa jefa de las Adelitas para defender estos puntos estratégicos. Entonces, actualmente no tenemos ese precio disparado en los combustibles en México por esa visión de lucha política que tuvieron estos 3 actores, Rocío Nale, López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Perfecto. Oye, hablando regresando a este tema, la gobernadora hizo una mención que para ser presidente o presidenta hay que saber de geopolítica y también, por supuesto, de energía. Ahora mi pregunta, estamos viendo
de verdad esta autosuficiencia que tenemos de combustibles no nos afecta absolutamente nada lo que está pasando en el Medio Oriente. Claro. ¿Qué hubiera pasado, Javier, si el proyecto de soberanía energética que se está haciendo en estos momentos, que lo hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum con esta continuidad, no se hubiera hecho? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo estaríamos? Sí. ¿Cómo estaríamos, Mayra? ¿Cómo estaríamos, Edgar? La gobernadora Rocío Nale hizo hincapié como especialista en temas de energía, de que actualmente anduviéramos precisamente como los precios de Estados Unidos, 40 pesos, si no es que más. ¿Por qué? Porque en las anteriores administraciones, y lo mencionabas muy bien en la editorial, Edgar, con Fox, con Calderón, con Enrique Peña Nieto, prácticamente se dio un sistemático abandono de lo que era la producción de gasolina y ya teníamos que importar el 80%. Entonces la gente tiene que tener en mente esto. Cuando tú importas productos de otras partes del mundo, hay un aumento de los costos, primero de la nada, la importación, lo que es el pago en aduana, la parte del traslado, ya sea en ferrocarril, en buque, de estos importantes insumos. Entonces, si en Estados Unidos tienen ese costo actual de 40 pesos por litro, imagínense qué precio tendríamos ahorita. Entonces, actualmente tenemos que estar conscientes que en la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el año 2012, se tuvo una lógica de darle a la iniciativa privada grandes extensiones de campos petroleros que hay a lo largo del territorio mexicano y del Golfo de México. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que durante el 2012, 2013, 14, 15, 16, 17 y 18, prácticamente la iniciativa privada no cubrió la parte de la producción petrolera. Actualmente, en el año 2026, la iniciativa privada en México solo produce 1.100.000 barriles de petróleo. Bueno, en el caso de Pemex, a pesar de cómo dejaron la deuda Calderón y Enrique Peña Nieto, del proceso de desmantelamiento de las y la 6 privatización de Cedillo. Exacto, la división de Pemex, sí, claro, en 6 empresas y que entre ellas se vendían, no se compartían refacciones, no se daban apoyo logístico. A pesar de eso, con la administración de López Obrador, en su etapa como presidente, con Rocío Nale como secretaria de Energía, como cabeza de rescatar la soberanía energética, y con Claudia Sheinbaum en este ejercicio de poder político, Pemex ahora produce actualmente 1.700.000 barriles al año. Entonces, a pesar de que han tratado de desmantelar a Pemex, tiene la capacidad de generar el abasto que se requiere al interior. Y de ese 1.700.000 barriles que se produce cada día por parte de Pemex, 1.100.000 barriles son de gasolina. Entonces, eso va a permitir que México tenga la capacidad de poder enfrentar esta situación de crisis global que tenemos. Donald Trump, irónicamente, y lo menciona muy bien la gobernadora Rocío Nale, ya está haciendo el anuncio que quiere construir una nueva refinería en Estados Unidos y que se va a ir a la India, como en su momento Rocío Nale fue a investigar antes de llegar al poder en el 2018, para construir una refinería con características similares a la de Dos Bocas. Entonces, si ahora Estados Unidos tiene esa lógica que requiere una nueva refinería para poder tener cobertura de sus energéticos sin base para la economía, y que, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que Israel atacó hace 2 días una refinería en Irak, que es de las más grandes del mundo, y que dijo abiertamente a Estados Unidos, no queremos que ataquen refinerías porque no quieren afectar la parte de los mercados internacionales, pues nos damos cuenta de esa visión geopolítica que tiene la presidenta, que tiene Andrés Manuel López Obrador en el anterior ejercicio del poder político y que tuvo la gobernadora Rocío Nale. ¿Por qué? Porque debemos de estar bien conscientes de que la energía es una parte muy importante en términos de soberanía energética. Y me pareció también muy interesante que de manera socarrona la gobernadora Rocío Nale se burló de la oposición, en donde, por ejemplo, Ricardo Anaya, cuando fue candidato presidencial en el año 2012, decía que ya deberíamos de abandonar la industria petrolera, ya deberíamos de abandonar la refinación. Decía Xochitl Gálvez que también deberíamos de dejar como candidata en el 2018 esta parte de los energéticos. Y ahora actualmente vemos que todo el mundo se está peleando por la parte de estos importantes energéticos. Entonces, a nivel global, por el conflicto que tenemos en Medio Oriente, va a cambiar el contexto de la inflación que van a tener todos los ciudadanos a nivel internacional. Pero en México vamos a tener ese tope de 20 pesos de la gasolina, más allá quizá 21, 22, porque se tiene una política de entender que México debe estarse adaptando
a estas situaciones de conflicto, de que si más adelante te cierra Estados Unidos, por ejemplo, la venta de gas, Sí. si Estados Unidos toma la decisión de ya no vendernos gas, nuestras reservas son para 3 días. Entonces, imagínense Wow. que no, ¿qué vamos a hacer sin 3 días? Sí, sí, sí. Con nada más 3 días de gas en el país se va para la industria, los hogares, los hospitales, va a haber una falta de movilidad también importante en el territorio nacional. Y creo yo que el anuncio que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de que ahora la siguiente etapa de la soberanía energética es preparar el terreno para tener también soberanía energética en la parte del gas. Entonces, creo yo que esa es una visión muy importante que representa los proyectos de la 4T, en donde entienden que políticamente en beneficio de los bolsillos de los que menos tienen y toda la población en general, tenemos que tener una política energética. Es importante que nos preparemos para las energías verdes, Sí. es cierto, pero son cuestiones de transición. Mientras pasa eso, tenemos que estar conscientes de que tenemos en términos geopolíticos, un tesoro que es el petróleo, Claro. y que más adelante lo vamos a requerir y explotar muy bien para el beneficio de la economía de todos los mexicanos. Pues con ello un ejemplo del país para los demás, la verdad. Sí, sin duda. Mi Con querido eso. Javier, gran análisis. Arrancamos de manera espectacular ese noticiero porque era un tema que teníamos que platicar, Sí. teníamos que analizar y lo has hecho de muy buena forma. Te agradezco mucho. Redes sociales, amigo. Claro que sí. Amigos, los puedo, por favor, invitar a que nos puedan seguir, en este caso a mi persona, en redes sociales. Por favor, si ustedes tienen cuenta de Facebook, busquen a través de la lupa de Facebook Javier Molina, Javier con X en lugar de J, y en TikTok me pueden buscar como Vista.org. Perfecto. Javier Molina, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes y si se puede jueves. También. Sí, tema importante. También jueves o cualquier día de la semana. Aquí estaré con gusto y bueno, nos vemos para otro Gracias. tema político. Perfecto. Gracias, Javier. Muchas gracias, Que mi tengas querido Javier bonito día. Molina. Excelente día. Bueno, nosotros arrancamos con la información. Continuamos en este mismo tenor. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó cualquier ruptura al interior del proyecto político que encabeza al reiterar su coincidencia ideológica con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.